Condenados es un cómic documental, es decir, es un cómic de no ficción sobre Colombia, sobre la región de los Montes de María. Y, digamos, es un cómic de no ficción, pero puntualmente es un cómic documental en la medida en que, como que desde el globoscopio, nos interesó mucho y nos ha interesado mucho desde hace muchos años la pregunta sobre cómo hacer historietas sobre la realidad colombiana, sobre lo que pasa en el país, sobre procesos de memoria, sobre el conflicto en Colombia, o los conflictos en Colombia también, ¿no? Entendiendo que no es simplemente ir y hacerlo de cualquier manera, sino que hay que hacerlo como de una manera muy pensada, crítica, que no se puede hacer, digamos, a las patadas, que hay que hacerlo como con mística de alguna manera. Entonces, ese era un proceso en el que veníamos trabajando, digamos, de ese como de ese trabajo. Por ejemplo, bueno, Camilo Aguirre, que es uno de los miembros del colectivo, que también es coautor de Caminos Condenados, hizo un libro que se llama Siervos de Bronce, que lo publicó con la editorial La Silueta hace ya varios años. Y también hubo, digamos, otro referente dentro de la historia del colectivo, que era Los Perdidos, que fue una historieta que yo escribí y que dibujó Federico Neira, que publicamos en El Espectador en 2011. Y claro, digamos que habíamos visto que, bueno, esos procesos eran interesantes y tal, pero que sí hacía falta como completar el proceso. Y ahí es donde viene, digamos, esa pata de cohete, y era la posibilidad de hacer que estos libros o que estos contenidos no se quedaran, digamos, como en los espacios independientes, más pequeños, o en las comunidades donde ya, digamos, teníamos algún tipo de impacto, sino que de verdad pudiéramos como tratar de que esos libros fueran interlocutores como de discusiones más grandes. Entonces de ahí nace de alguna manera ese ejercicio. Ya en detalle, les cuento un poquito, les voy a compartir pantalla para mostrarles algunas cosas pues de cómo fue el proceso, ¿cierto? Porque en realidad, puntualmente este proyecto comenzó como una alianza que hicimos con una investigadora que es Diana Ojeda y el Instituto Pensar de la Universidad Javeriana para hacer una adaptación de un paper académico. Ese es el paper, digamos, es un pantallazo del paper, que era Paisajes del despojo cotidiano, acaparamiento de tierra y agua en Montes de María, Colombia. Era el producto, digamos, de un proceso de investigación etnográfica que lideró Diana Ojeda junto a un equipo de investigadores, ¿cierto? Pero, digamos que, siguiendo un poco esa idea de lo que a nosotros nos interesaba, no queríamos hacer como una adaptación simple, es decir, solo, digamos, agarrar como las ideas centrales y poner a un personajito, digamos, a este niño, por ejemplo, entonces ponerle un globo y que el niño simplemente dijera con palabras sencillas lo que se trata en el paper, sino que quisimos entender este proceso del libro como una especie como de correlato de la investigación, ¿cierto? Empezar a jugar como un poco más, como con las posibilidades de qué significa hacer cómics sobre este tema, entendiendo que en ese diálogo, pues, con la academia, lo que veíamos era que podíamos hacer un proceso como de producción de conocimiento desde la imagen, ¿sí? Entender cómo, desde lo que nosotros sabemos hacer, que es cómic, podíamos aportar algo a la producción de conocimiento. Entonces se volvió una especie como de producto paralelo al paper, más que una adaptación, ¿sí? Más que decir, bueno, vamos a pasar esta información a este nuevo soporte. Se volvió como una especie como de libro que va en paralelo, que complementa y que va como
generando información nueva para los lectores. Y este principio, digamos que viene por un referente importante. Para hacer esto tuvimos en cuenta muchos referentes que son claves, ¿cierto? El trabajo, por ejemplo, de un autor que es Harvey Picard fue muy, muy importante. El trabajo de otro autor que es Edmond Baudouin, un francés, que tiene un libro sobre Colombia que se llama El sabor de la tierra. También fue muy importante. Pero pues un referente clave, muy conocido, es Joe Sacco, ¿no? Que es este autor de Malta que hizo, digamos, es uno como de los pioneros del cómic periodístico, o de cierto tipo de cómic periodístico. Su primera obra importante en ese sentido es esta obra que es Palestina. Y hay un elemento de Palestina que es muy interesante, y es que, miren, les muestro, Joe Sacco es el personaje de gafas. Y si ven cómo Joe Sacco se dibuja de una manera diferente a como dibuja a los demás. ¿Sí? Joe Sacco se dibuja de una manera como más grotesca. Se dibuja a sí mismo dentro de lo que está contando, ¿cierto? Porque, digamos, él va a visitar estas distintas zonas, ¿cierto? Donde están los palestinos, pero él es el guía de quien está leyendo, del quien está viendo lo que sucede. Pero nos cuestionaba mucho por qué se dibuja así, por qué se dibuja tan feo, por qué se dibuja como que se diferencia eh, para contar. Otro autor, otra persona tal vez podría pensar en que si va a dibujar esta historia debería usar un registro más neutro, ¿no? Como un estilo de dibujo, sí, como menos grotesco. Y esa pregunta se vuelve central en nuestro trabajo, porque la teoría que nosotros tenemos o con la que trabajamos, nuestra lectura de ese gesto, es que se dibuja así porque para él es importante hacerle saber al lector que él hace parte de esa historia y que su misión en esa historia no es una misión, digamos, fácil, no es una misión, digamos, transparente, es una misión de alguna manera problemática, ¿cierto? Porque de todas maneras él es el que está compilando la historia, ¿sí? En ese dibujo medio grotesco hay como una reflexión sobre la objetividad de la información periodística. ¿Sí? Hay como una especie como de idea de que él hace parte digamos, de ese proceso y que es como un mediador. ¿Sí? Y que ese mediador, digamos, tiene una posición que puede estar bien y mal, ¿sí? Que no es neutra, ¿cierto? Que tiene que ver con sus, no sé, con una manera de ver el mundo, de elegir qué cuenta y qué no cuenta, de ordenar lo que está contando, ¿sí? Él está tomando unas historias y las está llevando a otro lado. Entonces, desde ese principio fue que nosotros empezamos como a articular como lo que queríamos hacer en términos particulares con estas historias, con esa información sobre el despojo cotidiano. En términos muy generales, digamos que la idea es que el despojo cotidiano, bueno, digamos, lo que nosotros queríamos contar, ¿cierto? Era la historia de estas comunidades, de dos comunidades puntuales en los Montes de María, ¿cierto? Que ya son comunidades de campesinos que retornaron, ¿cierto? Después de la salida de los paramilitares, ¿sí? O por lo menos del proceso de justicia y paz, pero que ahora se ven abocados a otra manera de despojo, a una manera de despojo que ya no es ese despojo violento sobre el que, digamos, hay mucha información, afortunadamente, ¿cierto? Sino que ahora estaban enfrentados a que la amenaza sobre poderse quedar ahí, sobre la viabilidad de su comunidad en esos espacios estaba marcada por otro tipo de tensiones. Y unas tensiones que básicamente tenían que ver con el encerramiento, con que ahora, al regresar,
veían que los monocultivos, respectivamente con ambas comunidades, en uno era la palma, en otro era la teca, ¿cierto? Lo que estaba pasando era que esos monocultivos iban encerrando sus comunidades, e iban entorpeciendo, limitando la capacidad de moverse, la capacidad de acceder a recursos, la capacidad de básicamente vivir en ese lugar, ¿cierto? Entonces ya, digamos digamos, esa era la información que teníamos desde el paper, pero nuestro reto entonces era entender cómo íbamos a mostrar esa dinámica, cómo íbamos a mostrar, por ejemplo, un acto cotidiano, como por ejemplo ir a recoger agua, ¿sí? Y como en el acto cotidiano de ir a recoger agua, en los tiempos que se demora eso, en la certeza de poderlo hacer o la incertidumbre en realidad de no poderlo hacer, sobre poderlo hacer o no, pues, en realidad estaba en juego esa tensión, ese proceso del despojo cotidiano, ¿cierto? Entonces, desde ahí fue que empezamos como a articular el libro, ¿sí? Entonces, en el libro, básicamente, en términos como creativos, funcionamos de la siguiente manera. Diana Ojeda fue, digamos, como la que lideró esa investigación académica y ella de alguna manera fue quien nos facilitó, digamos, el acceso a la información y el acceso sobre todo a los registros de la investigación etnográfica. Ella guió, digamos, e hizo, digamos, como esa conexión que nos permitió como construir ya esta narrativa gráfica. Después estaba yo como guionista, que lo que hice fue agarrar como este mar de información, esa cantidad de información que teníamos, de fotos, de entrevistas, de videos, ¿cierto? Y empezar desde ahí a construir eso, a construir a partir de eso unas historias, ¿sí? Lo primero entonces fue como poder construir una estructura para el libro. Entonces el libro tiene 3 partes. La primera, digamos, funciona de manera como de introducción, de entender como cuál es la dinámica en el espacio, ¿cierto? Muy en términos de ver esos recorridos, de entender cómo además los mapas nos permiten ver de manera muy directa y muy clara esos procesos. Pero también poder empezar a construir personajes a partir de esos relatos o como de esas acciones. Ahí vino el segundo capítulo, que el segundo capítulo, gracias, digamos, a toda esa cantidad de información etnográfica que teníamos, fue construir el día de una mujer campesina de esas comunidades, de una de esas comunidades. Entonces, pues ahí viene como un ingrediente importante que fue el ingrediente de la ficcionalización. ¿Sí? Que es cuando uno está haciendo este tipo de acercamiento, hay una parte en la que uno tiene como que, a partir de lo que tiene, a partir de la información que tiene, de los registros que tiene, la manera como junta todo, ¿sí? Como no sé si haya alérgicos al gluten, pero digamos el gluten de toda la historia, ¿sí? Lo que la va a anidar, lo que la va como a poder hacer que esa información no sea un montón de pedazos sueltos, sino una sola cosa, ese es el proceso de ficcionalización. ¿Sí? Hay distintas maneras de hacerlo, ¿cierto? Pero digamos que lo que a mí más me importaba era poder hacerlo de tal manera que se sintiera eh, emocionalmente cierto, ¿sí? De entender, digamos, y de proponerle en la lectura una relación, digamos, como más personal, un acceso como de alguna manera un poco más íntimo que la información seca. Y ya el tercero fue un capítulo muy especial porque ahí también siguiendo mucho la línea de la investigación, ¿cierto? Lo que descubrimos es que parte de la metodología eran unos talleres de cartografía, donde la gente tenía que, o pues la gente dibujaba mapas. Y uno de los mapas que se dibujaban era un mapa que proyectara el futuro. Entonces, si bien estas comunidades podían ubicar e identificar claramente esa dinámica problemática, ¿cierto? Esta parte de los talleres era muy bonita porque era el momento en que ellos proponían
en términos espaciales alternativas, soluciones a los problemas. ¿Sí? En general, como suele pasar tristemente en Colombia, no hay una falta de ideas para las soluciones. Las ideas están. El problema es ejecutar esas soluciones, es ser oído y es ser tenido en cuenta para poder resolver los problemas que viven estas comunidades. Entonces, claro, con esa metodología, pues ahí se hizo como una conexión casi que natural, ¿cierto? Fue identificar a esta dinámica, en esta dinámica de sentarse a dibujar un mapa, pues el insumo perfecto para poder ficcionalizar uno de esos talleres. Entonces el tercero tenía que ver como con esa proyección del futuro, con agarrar a personajes ficcionalizados y ponerlos, digamos, a dibujar una especie como de resumen de ese mapa, de esos mapas que se habían hecho en los distintos talleres. Entonces, en esa estructura participamos, entonces, bueno, yo hice el guión y para el primer capítulo, que fue como ese capítulo introductorio y el capítulo del taller de cartografía, el dibujante fue Camilo Aguirre, que es un dibujante caleño que se ha especializado mucho en esto del cómic documental y que pues tiene un trabajo muy, muy extenso y muy interesante sobre ese tema. Y para hacer el capítulo del día de una mujer campesina de los Montes de María, pues contamos con los dibujos de Henry Díaz, que es un dibujante con el que yo he trabajado desde hace mucho tiempo. Con él hicimos un libro sobre el que hablamos ya el año pasado acá, no en este espacio literalmente, pero sí en el marco pues de Épico, que es Dos Aldos, que es un cómic de ciencia ficción con el que ganamos un premio en Japón. Bueno, eso es otra historia, pero que también, digamos, es como un dibujante con el que me entiendo muy, muy bien, con el que, digamos, nosotros tres como que pudimos realmente como embarcarnos un poco en esta aventura, ¿no? Una aventura de mucha responsabilidad. Les muestro un poquito entonces como parte del proceso, porque claro, este es por ejemplo el proceso de bocetación de Henry, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a partir de una cantidad de referentes, ¿cierto? Fotografías, digamos, ya en la parte como que hicieron ellos era a partir de videos y fotografías empezar a construir, digamos, esos espacios. Y sobre todo poner a esos personajes que creamos en esos espacios. Porque el proceso de ficcionalización también tuvo, digamos, ese ingrediente, y es que nosotros nos basamos en muchas entrevistas de mucha gente. El libro, digamos, no tiene los globos, ¿cierto? Los textos no son inventados por mí. Los textos los saqué todos, excepto cosas muy chiquitas, un saludo, ¿no? Como pequeños truquitos, ¿cierto? Como para darle fluidez a la narración. Todos son sacados de alguna parte, de algún registro, ¿cierto? Pero ya para crear a los personajes gráficamente, lo que optamos por hacer fue como a crear también como híbridos de los personajes. Queríamos evitar, por un lado, que se generara una sensación como de protagonismo, porque pues estas son comunidades que pues justamente, ¿cierto? No son una sola persona, ¿cierto? Entonces para eso creamos como un personajes colectivos, personajes que representaban a varias personas reales. Y ese fue como el proceso que tuvieron Camilo y Henry, ¿no? Como poder mirar un poco con mucho cuidado y poder elegir bien y poder hacer como ese proceso de construir a esos personajes. Estos son básicamente, sí, como procesos de bocetación con el libro. Si quieren les muestro, porque lo otro que pasó es que, digamos, esta fue la primera edición que salió en 2016 con este color de portada. Luego hicimos otra edición que es esta, ¿cierto? Le fuimos ahí como variando. Y la edición que está disponible en este momento, ¿cierto? Es esta de acá, ¿cierto? Que es una edición especial que hicimos con una imprenta que es Relámpago en Bogotá, donde pudimos jugar con el color.
Cada uno de estos capítulos está articulado sobre una cosa que se llama el sistema gráfico narrativo. El sistema gráfico narrativo es básicamente poder decir, bueno, las cosas se van a representar de tal manera y vamos a poderlas variar. ¿Sí? En general el libro pues está hecho a una sola tinta y está hecho a una sola tinta para que se pueda imprimir de la manera más barata posible, también pensando en que no sea un libro excluyente desde el precio. Eh, pero puntualmente en este capítulo que les decía sobre el taller de cartografía, usamos un código de color para diferenciar varios tiempos, varias líneas narrativas, representaciones gráficas. Por un lado, bueno, lo que pasa en el presente, en la realidad, pero también empezar a usar el color, porque claro, lo que pasaba lo que pasó con esto, con este taller, lo que vimos que sucedía con el taller, es que cuando la gente la sentaban a que dibujara el futuro, no podía dibujar el futuro sin pensar en el pasado, sin pensar en lo que había perdido. Y esto fue como un momento de iluminación, ¿no? Como un momento en el que yo estaba viendo el video de uno de estos talleres y veo que uno de los participantes empieza, claro, hay como un momento en el que dicen, bueno, este es como la vía, ¿cierto? Y como que la gente empieza a ubicar el espacio y uno de los participantes empieza a dibujar la casa de su papá, la casa de su hermano, lo que tenía antes de haber tenido que salir desplazado de la zona, ¿no? Entonces ahí yo dije, claro, en realidad ese capítulo sobre el futuro es un capítulo que también nos hace pensar sobre el pasado, ¿sí? Hay un nivel del deseo de reconstruir. Entonces, para eso usamos este color, ¿cierto? Para contar un poco lo que estaba recordando quien dibuja, como el dibujo es un recuerdo también, ¿sí? Y un recuerdo que también puede traer recuerdos buenos y recuerdos de mucho sufrimiento, ¿cierto? Pues recuerdos que claramente en este caso tenían que ver con el despojo y con el desplazamiento. Eh, porque participar en el taller pues no era solamente ir y contar algo, sino que tenía una dimensión emocional muy fuerte, muy dolorosa. Eh, pero también ver cómo el, debíamos también usar un color para representar el futuro, ¿cierto? La esperanza del futuro, de lo que se quería tener. Y fíjense que ambos tienen como una materialidad similar. Entonces se usó la aguada para contar desde lo gráfico esa conexión que existe entre el pasado, los recuerdos, la memoria y la construcción del futuro. ¿Sí? La manera de idear el futuro. ¿Sí? Entonces, gracias a ese sistema gráfico, pues pudimos irlos entremezclando. ¿Sí? Y este juego está presente sin los colores en las otras ediciones, pero es más como con las tonalidades del gris. Pero pues esto sí nos permitió como poder llegar a esta página. ¿Sí? A ver cómo, si una narrativa gráfica es una colección de viñetas en secuencia, son ventanas a, a una realidad. Pero esas ventanas nos pueden mostrar que la realidad no solo está construida como por lo que literalmente vemos, sino está construida por cómo ese espacio está hecho a partir de recuerdos, de memoria, pero también a partir de poder construir unos sueños, de poder construir una imagen del futuro, ¿no? Eh, y ese, digamos, fue como parte, como el proceso, ¿no? Eh, con este libro aprendimos un montón de cosas. Aprendimos además, pues era una prueba para nosotros, porque sentíamos que, claro, cuando uno está haciendo un cómic sobre algo que le interesa, una historia propia de ficción, pues tiene una libertad y tiene, digamos, una responsabilidad con uno mismo. Pero cuando aborda, digamos, este tipo de temas,
pues claramente lo que pasa es que su responsabilidad cambia. Tiene una responsabilidad con una comunidad, ¿cierto? Y la comunidad entonces quiere ser contada de una manera, quiere ser representada de una manera. Ahí viene, digamos que hay un proceso, digamos, de aprobación por parte de la comunidad. Se hace ese trabajo colectivo de la parte de investigación, de la parte creativa, desde el guión, desde el dibujo, pero todo ese proceso se socializó justamente pues como con sus protagonistas para poder recibir una retroalimentación, para poder construir y como entender bien, y no, con la preocupación sobre todo de que la gente se sintiera representada con justicia y se sintiera representada, digamos, respetada en esa representación. Les cuento un poquito, antes de abrir para preguntas, les quería mostrar algunas otras cosas. Porque, por ejemplo, el proceso de construcción de la portada fue muy interesante, ¿no? Porque fue como empezar a juntar capas de dibujo y como de distintas imágenes que habíamos ido recolectando. Esto fue como todo el proceso. Primero estuvo esta propuesta de Camilo Aguirre. Camilo Aguirre terminó haciendo la portada, pues. Y fue empezar como a juntar, porque claro, ya estábamos hablando de dos comunidades. No menciono esas comunidades porque en realidad la decisión que tomamos junto con los protagonistas y junto con Diana fue eh, aprovechar un poco la idea de que el dibujo de alguna manera esconde la identidad y entonces en ese sentido como que evita o hace más difícil que se puedan identificar puntualmente estas personas, temiendo que participar en el libro pudiera ponerlos en alguna medida pues en afectar su seguridad. Pero entonces, claro, teníamos esta idea de, bueno, hablamos sobre el problema de la palma, pero también el problema de la teca, y juntando y juntando y juntando llegamos como a esta articulación de todos los elementos y finalmente decidimos que esta fuera la portada. ¿Mm? Y claro, porque el título, creo que no lo he explicado, es una expresión que encontramos cotidianamente, ¿no? Dentro de esta idea del encerramiento, lo que pasa es que los caminos que la gente suele tomar para ir a la parcela, para ir por el agua, para sacar sus productos, se van cerrando a medida que los monocultivos van absorbiendo más pedazos de tierra. Y cuando aparecen esos caminos que han sido cerrados por una cerca, se habla de caminos condenados. Entonces, el título lo sacamos, digamos, como de una expresión cotidiana, pero que creo que puesta como título, pues tiene como un impacto muy fuerte. Y creo que dice mucho, es muy elocuente. Entonces, sí, el libro pues ha tenido un recorrido bien interesante. Esto fue una de las imágenes del ejercicio que hicimos de lanzamiento en Montes de María, en María la Baja. Básicamente, la idea fue de ese primer tiraje que sacamos del libro, la mitad se fue para librerías y la otra mitad se entregó a la comunidad para que la comunidad pudiera como utilizar los libros como quisiera, pues la comunidad y los investigadores. Pero en ese evento de lanzamiento, para cuando dejamos los libros allá, lo que hicimos fue un intercambio basado en Edmond Baudouin, que fue intercambiar libros por retratos. Claro, ¿qué pasó en realidad? Pues también regalamos los retratos. Entonces Henry y Camilo hicieron retratos de toda la gente que participó y, y después tomamos fotos para poder hacer copias, pero en realidad la gente se llevó libro y retrato, que sentimos que era como algo importante, como para dar ese cierre hasta ese punto del proceso. El libro pues ha tenido un recorrido interesante, ha llegado a muchos lugares, ha llegado a comunidades campesinas en distintos lugares de Colombia y, y ha generado muchas reflexiones, identificación, es decir, se señalan problemas con los que muchas comunidades tristemente se sienten identificadas. Y el libro yo creo que también ha hecho parte como de una movida, ¿no? Como de un corpus de textos que desde el ejercicio de la no ficción creo que tratan de profundizar
y de ir un poco más allá, de no ser solamente una suma de elementos, no ser simplemente una suma de información gráfica con información textual, sino que quieren como contar y dar cuenta de un conflicto desde un plano narrativo, emocional. Uno es Barbarie, de Jesús Cosío, que es un libro que habla sobre la violencia política en Perú en los años 80. Hay un referente clave en todo este proceso, que es un referente colombiano de los años 70, que fueron las historietas que se compilaron eventualmente en esto de historia gráfica de la lucha por la tierra en la costa atlántica, que fue pues un proceso que se hizo como en el marco pues de las investigaciones de Víctor Negrete y de Orlando Falsborda, y que fueron dibujadas por Ulianov Chalarca, un artista con una historia muy interesante, muy interesante. Este libro está disponible para bajar, para leer. También hay otros referentes colombianos. Este es uno, este es un libro sobre una explosión que hubo, una explosión que acabó con un barrio en Cali en los años 50, que se llama Cielo Rojo. Es un libro que se hace a partir de una serie de investigaciones etnográficas, históricas, y que hace parte del corpus de un colectivo que es el colectivo Leche. También hay otros ejercicios que, digamos, provienen más como desde el cómic periodístico, pero que también van generando como esta idea de que se pueden hacer estas cosas ya no solamente como de una manera tan literal, sino que se pueden abordar como profundizando desde el ejercicio de la narrativa gráfica, como Emilia, que es una serie de cómics que hicieron Lina Flores y Pablo Pérez, en los que de alguna manera adaptaron columnas de una de las pioneras, de las mujeres pioneras del periodismo en Colombia, una de las primeras periodistas mujeres colombianas, que fue Emilia Pardo Umaña, y que además, a partir de ese ejercicio de adaptación, cuenta la vida de Emilia Pardo Umaña. Entonces es también un ejercicio bien particular. Y hay otros ejercicios que desde otros lados, digamos, de la ficcionalización, también han abordado temas importantes de la realidad colombiana, como pues los 11, de los hermanos Jiménez y de Andrés Cruz. Y sí, como que todo esto hace parte, creo que como de un proceso bien interesante, como de que ya el cómic no es simplemente como una herramienta pedagógica, sino que en ese acto creativo también se puede como contar desde una perspectiva nueva partes importantes de la realidad, ¿no? De nuestro pasado, pero también como para entender la complejidad del presente. Ese ejercicio ha seguido, yo después, creo que gracias a Caminos Condenados pude participar en estos dos libros, que son La Palizúa, ustedes no saben cómo ha sido esta lucha, y Sin Mascar Palabra por los Caminos de Tulapas. Este de Tulapas se hizo con Camilo Vieco, este se hizo con Camilo Aguirre, que también participó en Caminos, y estos son dos libros que hicimos con el Centro de Memoria y que sirvieron como medida de restitución simbólica justamente para estas dos comunidades, para Tulapas en el Urabá antioqueño y para La Palizúa en el Magdalena. Son ejercicios un poco distintos porque pues ahí digamos que se trabajó con una metodología un poco diferente, con otra manera de investigar y tal, pero que mantienen digamos esa idea de cómo se puede usar el cómic de no ficción desde este concepto pues como del cómic documental. Y ahora nuevo salió este libro que teníamos en el fogón hace mucho tiempo, que es El Recetario de Sabores Lejanos, que es un conjunto de cómics en donde se cuentan las historias y se hace una recopilación de recetas que son correlatos de conflictos socioambientales. Entonces son recetas que provienen o que hacen parte de la vida de distintas comunidades en distintas partes de Colombia. Se cuenta, se construye, digamos, un proceso de ficcionalización sobre esa receta, pero también
se incluye la receta. Y en donde pues nada, se hace como un recorrido nuevo. Este libro sobre todo con la idea de que ese ejercicio que se hizo en Caminos, pues podía como expandirse, ¿no? Como crecer, expandirse, perdón, crecer, ¿no? Y también como poder invitar a más creadores. En este libro se reúnen entonces 8 recetas, 8 dibujantes diferentes y se trabajó con 8 investigadores o grupos de investigadores distintos. Fue un libro, una locura de hacer, pero digamos que así fue como ha seguido como esta historia y esta exploración de cómo hacer cómic de no ficción en Colombia.